Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a este vídeo donde continuamos con el estudio del tema 1, números reales y los porcentajes. Bien, ahora vamos a ver los intervalos y comentar que los intervalos son todos los números que están comprendidos entre dos números reales. Estos dos números reales se llaman extremos, que me indican el principio y el fin del intervalo. Pueden ser de tres tipos, pueden ser intervalos abiertos, si los extremos no pertenecen al intervalo, es decir, yo no tengo en cuenta los extremos para mirar los números de los que está formado el intervalo. Puede ser cerrado si sí que pertenecen, es decir, si los tengo en cuenta, o semiabierto si alguno de los extremos no pertenece. Vamos a ver un ejemplo. Pues un intervalo abierto, por ejemplo, sería el -2, 3. ¿Y de qué números estaría formado? Bueno, pues estaría formado entre los números del -2 al 3, pero sin tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Fijaros que para indicar que yo no tengo en cuenta un número, lo pongo entre paréntesis, ¿vale? Si lo tuviera que tener en cuenta, lo pondría entre corchetes. Esta representación también se puede poner mediante un dibujo, en el que si yo hago la recta numérica, y este sería el -2 y este sería el 3, bueno, pues este intervalo abierto se puede expresar mediante dos bolitas abiertas, ¿de acuerdo? Y estos serían los números que pertenecen a este intervalo. O bien de la forma algebraica sería los x que son mayores que 2 y menores que 3, ¿de acuerdo? En un intervalo cerrado, bueno, pues siguiendo el mismo ejemplo que el anterior, el -2, 3, la única diferencia ahora es que los extremos sí pertenecen, y para indicarlo de forma gráfica se pondría la misma bolita, solo que se dice que es cerrada, es decir, se rellena. Entonces este sería el -2 y este el 3, y este sería el conjunto de los números, ¿de acuerdo? O bien de forma algebraica se puede poner -2 menor o igual que x y menor o igual que 3. Fijaros que en el ejemplo anterior era un menor estricto y en este caso es menor o igual porque la x, es decir, los números del intervalo, pueden ser iguales a -2 o iguales a 3. En el ejemplo anterior no. Y por último, en los intervalos semiabiertos, uno de los extremos no pertenece. En este primer caso no pertenece el origen, es decir, el -2 no sería, pero el 3 sí. Entonces, ¿cómo podría hacer la representación? Bueno, pues en el -2 pongo la bolita abierta, quiere decir que no pertenece, y el 3 pongo la bolita cerrada, es decir, sí pertenece. De forma algebraica sería -2 es menor que x, y esto menor o igual que 3. Y por último, cuando sí pertenece el origen, es decir, el -2, pero no pertenece el extremo, el fin, se pondría con el paréntesis en la segunda parte del intervalo. De la forma gráfica podría poner -2, 3, o de forma algebraica, -2 menor o igual que x menor que 3. Bueno, ya para terminar, hablar de las semirrectas, y las semirrectas son todos los números reales que están comprendidos o bien entre el menos infinito y un número, o entre ese mismo número, un número y el infinito. Y puede ser semiabierta puede ser abierta o cerrada. Será abierta si el extremo si el extremo no pertenece es abierta, y si pertenece es cerrada. Veamos un ejemplo. Pues sería el extremo, la semirrecta del 2 al infinito. Del 2 al infinito, bueno, pues si el 2 no pertenece, el 2 bola abierta hasta el infinito. Y esto de forma algebraica, es decir, son los valores de x que son mayores que 2. Cuando en el mismo caso, pero cuando es cerrada, es decir, el 2 pertenece, se pondría así. Bueno, aquí puse -2, sería +2, pero bueno, simplemente por el ejemplo. Y estos son para los x mayores o iguales que 2. Bueno, aquí hay un error. No, perdón, está bien. Vale. ¿Qué pasa aquí? En este caso, cuando es abierta, pero va del menos infinito a un extremo, el menos infinito pues hasta el 0, por ejemplo,
y es abierta. Si es abierta, se pondría un paréntesis, ¿vale? Fijaros que aquí puse 2 veces abierta, entonces aquí voy a poner cerrada. Y si es abierta, bueno, puede haberlo hecho al revés, porque ahora aquí tendría que poner un paréntesis y aquí un corchete. Bueno, cosas del directo. Ya está. Aquí quedamos que pongo el paréntesis porque es abierta, es decir, el 0 no pertenece, y entonces vendría desde el menos infinito hasta el 0, o son los valores de x menores que 0, ¿vale? Y si es cerrada, es que sí que pertenece el extremo. En este caso, como pertenece, se pone el corchete y la bolita sería cerrada. Este es el 0. Y algebraicamente menor o igual, ¿vale? Bueno, y así terminaríamos de expresar los intervalos. Es importante que lo controléis porque en muchas soluciones, sobre todo más adelante para ver inecuaciones y cómo expresamos las soluciones o en funciones, va a ser importante que lo conozcáis, ¿vale? Y que lo trabajéis. No es difícil, pero bueno, no vamos a tener, o intentaremos no tener errores con esto, ¿vale? Bueno, lo dejamos por aquí. Un saludo, chao.